en la mañana en el devocional cuando vimos Hechos 15, nuestro hermano hacía énfasis de que así la iglesia en la historia ha tenido que tomar muchas decisiones, ¿no es cierto? Ahí en el concilio de Jerusalén tuvieron que reflexionar, analizar, discernir qué hacer con la avalancha de gentiles que se estaban convirtiendo. Y lo que decidieron fue que también el Señor era Dios que se revelaba y que amaba a los gentiles. Eso me recordó una anécdota al estudiar documentos históricos para tratar de entender el crecimiento de las iglesias evangélicas indígenas entre los pueblos originarios de Chiapas. Conocí la historia de un misionero mexicano, aunque hijo de padre irlandés y de mexicana indígena de Tabasco. Él se llamó, Tabasco está en el Golfo de México y hace frontera con Chiapas, que a su vez hace frontera con Centroamérica, con Guatemala. Entonces él se llamó José Coffin Sánchez y empezó en 1920 a recorrer a lomo de caballo toda la geografía chiapaneca. La geografía chiapaneca es muy diversa, tiene costa, tiene playas y tiene montañas altas, caudalosos ríos, zonas muy tropicales, zonas frías y neblinosas en sí. Chiapas, desde su nombre, muestra su diversidad y su pluralidad, porque realmente el nombre es en singular, es de una provincia, Chiapa, de Corzo. Entonces el estado se llama Chiapas, es decir, son muchas Chiapas, ¿no? ¿Verdad? Ahí muestra la diversidad. José Coffin Sánchez caminaba toda la intrincada geografía chiapaneca, cruzando ríos, luego caballo, y llegaba finalmente desde la zona del Golfo de México hasta casi la frontera con Guatemala en la costa chiapaneca. Ahí estaba creciendo mucho la iglesia entre los MAM. Los MAM hay del lado mexicano y del lado guatemalteco. Entonces, fue un crecimiento inesperado. De hecho, José Coffin Sánchez fue invitado por las propias iglesias indígenas para ayudarlos a discipularse, porque las iglesias estaban creciendo. Y en aquella época, 1920 en adelante, hubo un programa en la Secretaría de Educación Pública de México, cuyo secretario era un gran intelectual, José Vasconcelos, al que le llamaban el maestro de América. Y al mismo tiempo la política era desindianizar al país. Otros países han vivido lo mismo. ¿Cómo era desindianizar al país? Quitándole su lengua, haciendo que la educación fuera toda en español o en castellano. Y también, entonces, quitarle sus trajes que vestían cotidianamente, y eso era la política de desindianización del país. Porque José Vasconcelos inclusive escribió un libro que todavía muchos siguen leyendo, que se llama La raza cósmica. ¿Y cuál era esa raza cósmica? Los mestizos, básicamente, aunque reconociendo en algo a lo indígena, pero realmente la cultura mestiza. Entonces, los hermanos MAM, que tocaban instrumentos locales, marimba y otros instrumentos, una vez esperaron la visita de José Coffin Sánchez para preguntarle qué debían hacer, qué debían ellos hacer frente a la política de desindianización que les obligaban a hablar solamente en castellano y a tener que ir dejando su lengua. Entonces en la iglesia, en las iglesias, las casas, los estudios bíblicos eran en MAM, y le preguntaron a José Coffin Sánchez: hermano, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de hablar MAM ya para entonces aprender castellano y ya así somos, vamos a decirlo,
más mexicanos. Y José Coffin Sánchez respondió, sin saber antropología, su respuesta fue guiada por el soplo del Espíritu Santo. Les dijo, ahí se usa mucho el diminutivo, también como en algunas partes de aquí, ¿no? El hermanitos, ¿verdad? No, hermanitos, ustedes deben seguir hablando man, porque el man también es creación de Dios. No más. No tuvo que hacer estudios antropológicos ni hacer una serie de entendimientos socioculturales, pero el soplo del Espíritu estaba ahí presente. Y fue una historia muy bonita el de la Iglesia MAM, porque inclusive una antropóloga que hizo su doctorado en esa zona, Rosalba Aida Hernández Castillo, rescata, ella no es creyente, le impresionó también cómo la Iglesia MAM había sido, como ella llamó, zona de refugio de la etnia MAM. Mientras todos los demás espacios sociales eran hostiles a los MAM, la iglesia fue una especie de albergue, casa de refugio, y floreció la cultura MAM. Entonces es una muy bonita historia, ¿no? El MAM también es creación de Dios. La otra es una anécdota que me sucedió en los Altos de Chiapas, con los tzotziles. Chiapas, prácticamente a la mitad del estado, está la antigua capital de Chiapas, que es la puerta de entrada a las zonas indígenas, que se llama San Cristóbal de las Casas. Entre paréntesis, el primer obispo de Chiapas fue Fray Bartolomé de las Casas. Una vez me invitaron los hermanos tzotziles para que yo conociera su caso de que habían sido expulsados y estaban refugiados en una iglesia en San Cristóbal de las Casas. Como ellos me conocían, saben que yo escribo en los periódicos y he escrito algunos libros, querían que yo conociera su caso, de lo que había sucedido ahí de ser expulsados. Y me empezaron a narrar lo que había sucedido. Varios de los líderes y de las líderes lo hacían en español, pero otros en tzotzil necesitábamos traducción. Y lo que había sucedido ahí es que en una parte de los municipios tzotzil, en un municipio tzotzil, habían inclusive incendiado la iglesia, los que los perseguían, cuando los hermanos estaban en el culto, y lograron salir de manera milagrosa, no murió nadie, pero entonces tuvieron que caminar a San Cristóbal de las Casas, refugiarse ahí, y me dijeron que de eso tenían video. Y les digo, ¿me lo pueden mostrar? Entonces sacaron su teléfono celular y me mostraron ahí el video. Era muy impresionante, desde adentro, ver las llamas del templo y luego algunos hermanos que estaban afuera, que lo filmaron desde afuera, y alguien de ellos, de los más jóvenes, lo había editado y todos lo traían en su teléfono celular. Y entonces yo les digo, yo quiero tener copia de eso, ¿cómo me lo pueden dar? Necesito ese video, es impresionante. Para poderlo subir, en Protestante Digital apareció y demás. Y entonces entre ellos empezaron a hablar en tzotzil cómo me podían dar la copia de ese video, y la única palabra que yo reconocí fue Bluetooth. Bluetooth. Hablaban en tzotzil y decían Bluetooth. Y entonces me dijeron ya después, es que te lo podemos pasar en Bluetooth, por Bluetooth. Yo les dije, ¿y eso qué es? Entonces ellos me dijeron, a ver, préstame tu teléfono. Ya ahí lo sincronizaron y me lo pasaron en Bluetooth. Entonces ahí aprendí que lo indígena es, en los indígenas todos los tiempos históricos confluyen: lo premoderno, lo moderno, lo posmoderno y lo ultramoderno. Ahí tenemos que reconfigurar nuestra idea de lo que es indígena. Finalmente, este es con HDMI, tienen para conectar. Quiero nada más, no voy a hablar mucho de lo de mi investigación histórica, porque los que lo quieran se los puedo dar por Bluetooth. Ahí está. Pero nada más decir por qué yo, sin ser indígena, aunque tengo sangre indígena, soy mestizo, estoy aquí. Yo hasta finales de 1995 había estado muy involucrado en el ministerio estudiantil, y por distintos
circunstancias que no viene al caso narrar, de repente ya no estaba yo en ese ministerio estudiantil. Y prácticamente al otro día fui invitado a ir a visitar Chiapas, precisamente, por un senador evangélico chiapaneco que conformaba parte de la comisión de reconciliación entre el gobierno mexicano y la guerrilla zapatista. Entonces, esta comisión del Congreso mexicano, que era independiente, era un facilitador de los diálogos de paz. Este senador me invitó a que yo fuera su asesor. Y así estamos hablando ahorita, y 2 o 3 días después yo ya estaba en el aeropuerto en Tuxtla Gutiérrez y después a la zona indígena de Chiapas, y desde ahí, de 1996 hasta el 2000, más o menos 10, estuve muy involucrado, conociendo muy de cerca la situación de las iglesias indígenas chiapanecas, de todas las distintas etnias, y me impresionó mucho conocer muchas historias de persecución y de asesinatos. Eso me llevó a escribir 2 libros, uno que se llama Poligénesis del cristianismo evangélico en Chiapas, es un pequeño libro que ya va a una edición más grande, para hablar de las distintas formas en que surgió o se fertilizó lo que preexistía ahí. Misioneros que venían del extranjero era una de las vertientes, pero no la más profunda ni la que había tenido más efectos. Entonces empecé a conocer, cuando me comentaban los hermanos, las hermanas, la historia de un personaje que le llamaban Miguel Cashlán. Su nombre realmente era Miguel Gómez Hernández, pero los indígenas le dicen Cashlán a los mestizos, o Cashlanes. Entonces a él era Miguel el mestizo. ¿Por qué? Porque desde muy joven, inclusive antes de ser cristiano evangélico, él se empezó a vestir como mestizo. Él era tzotzil, específicamente del municipio que es la joya del indianismo, del indigenismo mexicano, que es San Juan Chamula, y su historia es muy interesante, y esa historia la conocí porque muchos hacían referencia a este personaje. Este personaje fue asesinado brutalmente en 1981, pero el tiempo que él fue líder, desde su conversión a mediados de los 60 hasta el 81, fue muy fructífera, porque colaboró en la traducción de la Biblia, también en la creación de colonias de expulsados, porque déjenme comentarles que yo creo que no existe un caso así en toda América Latina de tanto sufrimiento y tanta expulsión a causa de la fe. Se calcula que entre 1965 a 1995 más o menos, que son 2 décadas de las más fuertes de la persecución, dependiendo de cómo se contabilice, si son los expulsados directos o también sus hijos ya nacidos en el exilio, los cálculos son entre 35,000 a 50,000 expulsados de los Altos de Chiapas por causa de la fe. Eso es un número muy grande, y hubo muchas historias de muerte, y la de Miguel Cashlán es una de ellas. Quiero comentar 2 epígrafes que tengo aquí en un libro que está también por salir, que se llama Los albores del protestantismo mexicano en el siglo XIX. Dice: el historiador sigue siendo el especialista de la tribu, que tiene el cargo de contarle a los demás lo que todo grupo necesita saber. ¿Quiénes somos? ¿Cuáles fueron nuestros orígenes? ¿Cómo llegamos a este punto o a esta encrucijada de la historia? Y es un novelista el que escribe esto. Luego un antropólogo, historiador mexicano, Enrique Florescano. La imaginación histórica se esfuerza por revivir lo que ha desaparecido, por imbuirle permanencia a lo que poco a poco se desvanece. Hay una escritora mexicana
de novelas, Ángeles Mastretta, que escribió una frase muy bonita que creo que podemos compartir. Dice que cuando muramos, el futuro de nuestra vida estará en manos de quienes nos recuerden. Cuando muramos, el futuro de nuestra vida estará en manos de quienes nos recuerden. Y lo que nosotros tenemos que hacer cuando escribimos las historias locales, sobre todo de nuestros pueblos indígenas, es recordar, revivir. Y recordar viene del latín y significa traer al corazón, de re, de volver, y de corda, todo lo que viene de corda, cardio es corazón. Recordar es volver a traer al corazón. Yo me sentía en deuda con mis hermanos, mis hermanas indígenas, tzotziles, celtales, choles, tojolabales, mames y otros, de que localmente ellos conocían bien esas historias, como la que les digo de Miguel Caxlán, pero no había algo escrito, o era muy breve, y para mí era muy importante recordar esta historia de Miguel Caxlán. El librito que cuenta esta historia de este personaje va a salir pronto una segunda edición. Este es el archivo que les puedo compartir a quienes quieran. Es de la segunda edición, ya trae adiciones, trae correcciones y sobre todo está ampliado, cuenta más datos que no estaban en el otro, porque esta primera edición se fue publicada en el 2008. Todavía no salían los no salían los datos del censo del 2010, y ya aquí están incorporados los censos de población del 2010 para saber cuánta población evangélica hay en los Altos de Chiapas y demás. El libro tiene casi el título de un corrido mexicano: El martirio de Miguel Caxlán, vida, muerte y legado de un líder chamula protestante. Como dije, inicia contando cómo fue asesinado él. Los caciques de San Juan Chamula, que andaban buscándolo desde muchos años atrás para asesinarlo, él escapa varias veces de ser asesinado, pagaron para que fuera secuestrado y llevado a la cabecera municipal, a San Juan Chamula. Logran esto en algún momento, quienes habían recibido el dinero lo llevan a San Juan Chamula, y ahí es torturado bárbaramente, le arrancan la lengua, le sacan los ojos, su cuerpo es desollado y sus restos quedan colgados en un árbol. Cuando yo leí esto y cuando supe esto, porque de esto hubo denuncia penal, entonces había expedientes penales, informes de la autopsia y demás, me recordó asesinatos similares de líderes anabautistas del siglo XVI. Uno lee el martirologio de El espejo de los mártires, que es un libro muy importante en la martirología anabautista, que fue escrito en el siglo XVII, y es como si estuviera uno leyendo Miguel Caxlán, un anabautista de Zúrich, ¿no? Porque así fueron asesinados Michael Sattler, Félix Mans y muchos otros líderes anabautistas. Yo por eso digo que aunque denominacionalmente los indígenas de esta zona son presbiterianos, en realidad teológicamente son anabautistas, por una serie de factores que aquí no tengo tiempo para desarrollar. Entonces el libro es también una historia social, porque trato de describir el mundo tzotzil, sus valores, por qué, y ustedes, nuestros hermanos Aymara, están teniendo lo mismo. Hay una simbiosis de lo político, civil y religioso, de tal manera que si los tzotziles como Miguel Caxlán son disidentes en lo religioso, necesariamente son disidentes en todas las otras áreas, porque no hay esto de mundo secular y mundo religioso, sino es una unidad. Entonces las conversiones retaron el orden social de los tzotziles, los cacicazgos. También había mucho alcoholismo ceremonial, ritual,
mucha violencia contra las mujeres. Cuando empiezan los procesos de conversión y de cambio de vida y otros valores éticos, empieza entonces poco a poco a haber una confrontación de culturas. Antes de que lo dijera Samuel P. Huntington, ya hubo un choque de civilizaciones, ¿no? En el sentido de varios valores que se encontraban. Los hermanos indígenas negociaron con su cultura unas cuestiones, las adaptaron y las siguen preservando, pero otras necesariamente no estaban de acuerdo. Entonces, esta descripción que hago del mundo social de los tzotziles, después un poco una historia estadística de cómo estaban a mediados de 1900, los años 60 y cómo están hasta ahora en el 2010. Solamente déjenme decir estos datos. La media de población católica en México, según el censo del 2010, es de 88%. La media de población protestante y o evangélica es de, en porcentajes cerrados, 8%. Bueno, esos mismos porcentajes en Chiapas, en el 2010, la población católica en Chiapas, la media estatal, es de 57%. Y de población evangélica es el 25%. El resto de la población, algunos dicen no tener religión, pero más bien es lo que se conoce allá como la tradición de la costumbre. Es una especie de mezcla entre creencias católicas, espiritualidades indígenas y demás. Pero hay municipios de Chiapas en la zona indígena donde la población evangélica es 30, 40 y más de 50%. Esto pasó en el lapso de 50 años. Eso es realmente un cambio vertiginoso. Esto también tiene repercusiones culturales, repercusiones socioeconómicas, y ya hay quien está haciendo investigaciones de todas estas transformaciones. Junto con otros amigos y hermanos, ya casi llego, ¿verdad? 5 minutos. 5 minutos. Junto con otros amigos y hermanos tenemos un proyecto de investigación que se llama Centro de Estudios del Protestantismo Mexicano. Entonces, algunos estamos estudiando este tipo de temas, otros en otra zona del país, pero sobre todo tratar de rescatar las historias locales y o regionales.